Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva actividad del conversatorio La justicia ante los derechos humanos del nuevo siglo. Esta actividad está propiciada desde el Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas, dependiente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El presente conversatorio ha sido pensado bajo esta modalidad justamente para reflexionar sobre la importancia de los derechos humanos en el nuevo siglo, su abordaje judicial. Por eso quedó A congelada. continuación, nos va a dar la bienvenida la señora presidenta del Instituto Reflejar, la doctora Claudia Mónica Misahuac. Buenas tardes a todos, a todas, a quienes ya nos han acompañado en otras capacitaciones y han confiado en el Instituto Reflejar, que es el brazo de capacitación de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas. Les digo gracias por acompañarnos. Creo que vamos a disfrutar de una tarde muy rica por quienes nos acompañan, los profesores invitados, y además la modalidad esta que ha sido diseñada, ideada por el doctor Eduardo Yugdar, nuestro vicepresidente de Reflejar. Así que también le agradezco públicamente al doctor Eduardo Yugdar, le agradezco especialmente a los profesores invitados, les agradezco a toda la comisión directiva. Aquí nos acompaña el doctor Germán Busamia, pero a toda la comisión directiva de la Junta Directiva de Reflejar, como también a nuestras secretarias, a Alejandra, Belén, que siempre están atentas a que esto sea posible. Así que gracias Alejandra, gracias Belén, que hacen esto posible. Y vamos a dar inicio porque les comento que acá donde yo estoy, es una provincia del litoral de la República Argentina, la provincia de Entre Ríos, está lloviendo muchísimo, así que en cualquier momento nos quedamos sin señal de internet. Así que bueno, saludo a todos y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, doctora. A continuación le vamos a dar la palabra a quien va a presentar a los invitados y quien va a dirigir y coordinar el debate del día de la fecha, el doctor Eduardo Yudgar, vicepresidente segundo de Reflejar, como lo señaló la doctora, y vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del Estero. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para mí, en primer lugar, saludar a la presidenta de Reflejar, a mis colegas de Reflejar y de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales, a los colegas que están presentes en la sala, abogados, jueces, funcionarios. Para mí es un alto honor presentar a dos grandes juristas colombianos. Dos grandes juristas que han trabajado estas cuestiones desde la teoría y desde la práctica. Lo conozco hace muchos años y he podido hacer una gran amistad a través de las cuestiones académicas con Andrés Briceño Chávez y con el profesor Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Ambos han sido 8 años miembros como jueces. El doctor Santofimio Gamboa, el juez titular de la sección tercera del Consejo de Estado de Colombia, esa alta corte que tiene, una de las 3 altas cortes que tiene el país, y el doctor Andrés Briceño en el mismo despacho, pero como juez auxiliar. Pero ambos también son eximios académicos que han alcanzado las altas graduaciones que puede dar la academia, como los títulos de doctorado y postdoctorado en España, en Colombia, pero además son profesores
de estas temáticas y del derecho administrativo y del derecho ambiental, no solamente en Colombia, sino que sus libros y sus clases que dictan exceden el país de que es origen. Prácticamente dan clases en casi todos los países latinoamericanos, así que, como decían, lo conocen al tema desde la teoría y desde la práctica. Y eso ya es mucho decir. Y sobre todo en un país que ha vivido muchos y vive muchos años de violencia y que busca pacificarse y donde el derecho es la herramienta donde se busca. Le hemos llamado a este conversatorio como más allá del control de constitucionalidad. Un reconocido juez asociado de la Corte de los Estados Unidos, que fue fiscal de los tribunales de Nuremberg, Robert H. Jackson, supo decir en una sentencia en 1953 y dirigiéndose a sus colegas jueces de la Corte de Estados Unidos, que la Corte no es que sea infalible, sino que solo es infalible porque tiene la última palabra, queriendo representar que lo que se decía que era autoritativamente como la buena doctrina era porque no tenían un tribunal por arriba de ellos que podía señalarles incorrecciones. Obviamente que esto no es que la Corte Interamericana, en el caso del sistema americano, sea una cuarta instancia, pero sí puede marcar hermenéuticas que hagan los máximos tribunales que puedan afectar los contenidos que como estándar han fijado de estas cuestiones. El profesor Jaime Santofimio Gamboa ha escrito muchos libros, pero uno de ellos, que fue su tesis doctoral, se llama El concepto de convencionalidad, porque entiende que ese concepto no se agota solo con el control de convencionalidad que todos conocemos como una doctrina de la Corte Interamericana. Va mucho más allá y lo profundiza. Su libro, de más de 1200 hojas, donde también ha colaborado intensamente el profesor Andrés Briceño Chávez, es prácticamente quizás la producción que he alcanzado a leer más profunda sobre la temática, donde llega la naturaleza y ontología misma de esta cuestión. Así que no quiero perder más tiempo. Más allá que decirles que leer los antecedentes de ambos sería perder toda la tarde y sabiendo que son profesores e investigadores reconocidos en Colombia, de una de las universidades más importantes del país, como la Universidad del Externado, además de estar en otras universidades importantes de ese país y haber transitado por distintas funciones y cargos públicos, y entre ellos haber trabajado en esa alta corte como el Consejo de Estado, ya dice todo de quién se tratan, quiénes son nuestros invitados de hoy. Así que devuelvo la palabra a Alejandra para que a su vez, por orden, creo que vamos a empezar por el profesor eh, Jaime Orlando Santofimio y después que vayan conversando nuestros invitados sobre el tema, la temática que tienen que desarrollar. Perfecto, doctor. Entonces, me parece correcto, si así les parece, ponemos en el chat los resúmenes de los currículum de nuestros expositores para continuar y avanzar. En esta oportunidad le damos la palabra al doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa y avanzamos sobre la temática. Muy buenas tardes. Muchas gracias a la Asociación de Jueces y Magistrados de las Provincias Argentinas, al profesor Yugar, a la señora presidenta de la asociación, la doctora Claudia, y a los demás jueces y magistrados presentes en este conversatorio. Mire, hay una cosa muy particular.
que quiero antes de comenzar mi exposición. No sé si ustedes se han fijado que estamos argentinos y colombianos hablando un mismo lenguaje jurídico. Eso es convencionalidad. Eso es parte de un derecho común. Podemos discutir los mismos problemas. No tenemos fronteras. Y nuestras fuentes son exactamente las mismas. De pronto, las variaciones se dan en la dinámica del, entre comillas, derecho interno. Y digo entre comillas porque soy un convencido del monismo jurídico para poder tratar el tema de la convencionalidad. Precisamente el profesor Eduardo, ahí cierro el paréntesis, precisamente el profesor Eduardo hace referencia a que en nuestro concepto, en nuestras aproximaciones a este fenómeno que tradicionalmente en el medio se conoce como control de convencionalidad, es importante que si bien se le da ese nombre, entendamos que el problema es otro. El problema es ese con el que empecé, que comprendamos que tenemos un derecho sustancial común derivado de los tratados, de los tratados internacionales, de los compromisos internacionales, de las convenciones internacionales, de la jurisprudencia de los tribunales internacionales que voluntariamente los países han habilitado para que interpreten la convención y le den aplicación a la convención, como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que detrás de todo eso, lo que estamos construyendo a nivel de países de América Latina es precisamente una unidad a partir del derecho. Y que inevitablemente ese derecho sustancial requiere de instrumentos para hacerlo efectivo, como lo señalaba en muchas de los votos aclaratorios el profesor García Ramírez en sus trabajos como juez de la Corte Interamericana de manera previa al famoso fallo Almonacid Arellano contra Chile. Precisamente es eso, dice el profesor García Ramírez, es que ya estamos hablando prácticamente de lo mismo, ya hemos construido unos estándares, ya podemos entender el código básico de nuestro lenguaje jurídico, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, ya le hemos dado alcance a la mayoría de los derechos en ella establecidos, hemos armado todo un corpus juris muy importante de carácter sustancial que le corresponde ahora no solo a la Corte Interamericana aplicarlo, interpretar y aplicarlo, pero fundamentalmente aplicarlo en los casos que sean de su conocimiento, sino que, dado el volumen de requerimiento de esta justicia, también lo hagan los tribunales y las autoridades de los países. Y que eso se llama sencillamente control de convencionalidad. Pero ese control se hace sobre un derecho sustancial, porque se trata de garantizar que el operador nacional pueda leer y aplicar el mismo estándar mínimo diseñado por la Corte Interamericana o que se pueda deducir de la interpretación que podamos hacer de la Convención Americana y de los diferentes tratados sobre derechos humanos. Esa es la importancia que tiene el tema, es el lenguaje jurídico común, ese intercambio fluido que debe existir entre la Corte Interamericana cuando resuelve cuando resuelve en el ámbito de sus competencias los litigios que le deba corresponder de acuerdo con las solicitudes de la Comisión Interamericana, ¿sí? Que realmente lo que está haciendo es construyendo normas. Entonces, ahí viene la importancia del sistema. Por encima de muchas consideraciones, hay muchos, aquí hay esta idea tan importante, tan bonita, que surge y que ha crecido, porque fíjese que cuando se firman los tratados, se firmó la Convención Americana, se hizo la Declaración Americana, etcétera. Los países creo que no tenían la claridad que tenemos ahora de lo que ha sido esta construcción después de casi 60 años. Ahora entendemos la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque no se trata de
restarle importancia a los países y a la posibilidad de que los países regulen todas las materias propias en el ámbito de su independencia. Se trata de admitir y de reconocer que hay un elemento de una importancia enorme que es la que justifica la existencia de los estados, que no son otros sino nosotros, los seres humanos, y nuestra dignidad. Ese es el punto de partida y que por lo tanto es viable entender que para esos efectos exista un lenguaje sustancial común e igualmente unos instrumentos adecuados para hacer cumplir precisamente esos estándares mínimos en cualquier escenario, sean escenarios de asambleas constituyentes, sean escenarios de congresos o parlamentos, sea en el escenario de la actividad propia de la administración pública o en el escenario obvio y natural, porque al fin y al cabo es donde generalmente se presentan los grandes debates sobre la ruptura de los derechos humanos y de los derechos subjetivos, que es en el sector judicial. En todos ellos, dice la Corte Interamericana, después de una profunda evolución a partir del fallo Almonacid Arellano, le corresponde a las autoridades de los países garantizar esos estándares. Entonces, eso sí, entonces ahí comienza ese juego permanente entre lo que es el derecho sustancial y el derecho procesal a través de la figura del control de convencionalidad. Por eso es el énfasis que hicimos en el año 2016, 2017, ya me corregirá el profesor Briceño, cuando sacamos precisamente nuestra publicación sobre el el concepto de convencionalidad, porque no se puede entender un control de convencionalidad sin un derecho sustancial, y ese derecho sustancial ya lo tenemos muy claro, o por lo menos ha venido creciendo enormemente en todos los países, y es un derecho vinculado irremediablemente con las garantías que debemos tener todos los sujetos, todas las personas en cualquier parte del mundo, ¿no?, en torno a nuestros derechos. En ese punto, el trabajo de la convencionalidad, y aquí un poco para darles espacio a ustedes, parte en esencia de los postulados de Kant y de Kelsen. Para nosotros son fundamentales, son las dos grandes columnas y así lo destacamos en nuestro trabajo. De Kant, el pensamiento internacionalista, la idea de una existencia de un derecho público común, de una ciudadanía común, de un juez que puede enfrentar eventualmente en cualquier rincón del planeta la violación de los derechos humanos porque afecta la dignidad de la humanidad. Y por el otro lado, Kelsen, con toda su construcción sobre la soberanía relativa, con toda la importancia que le da a la articulación que debe existir entre el derecho interno y el derecho internacional, porque no lo desconoce, toda su obra a partir del año 45 se funda precisamente en esta idea, en la necesidad de tener tribunales que tengan la capacidad de resolver los litigios derivados de los derechos humanos. Ahí tenemos esas dos grandes construcciones. Toda la posibilidad de articulación de la existencia de un régimen sustancial bajo consideraciones monistas es fundamentalmente kelseniano. Entonces, nos parece que esas son las dos bases sobre las cuales nos debemos mover y dar las soluciones jurídicas permanentemente. Ahora, esta construcción no es pacífica, esta construcción sufre todo tipo de ataques desde todos los sectores ideológicos, fundamentalmente desde las extremas, porque los derechos humanos y la posibilidad de existencia de un derecho sustancial de los derechos humanos no es del gusto de los radicales, no es del gusto de los fundamentalistas. La idea de la existencia de un Estado arrasador, ¿sí?, por encima del hombre y de su dignidad, pues satisface los deseos de quienes quieren imponerse por encima de cualquier consideración. Y el lenguaje de la convencionalidad, el lenguaje de Kant, el lenguaje de Kelsen van en torno a una democracia, a una institucionalidad que convive con el respeto permanente a los seres humanos. Tengo una frase ya para concluir y darle la posibilidad al doctor Briceño que me contradiga, que es la siguiente, tomada de La Paz Perpetua de Kelsen, de Kant, 1795, y la destaco permanentemente con mis alumnos, para que piensen qué decía Kant en 1795 y qué decimos ahora sobre el concepto de convencionalidad. Miren ustedes esta precisión de este gran pensador, de este pequeño gran pensador. Comillas:
La comunidad más o menos estrecha que ha ido estableciéndose entre todos los pueblos de la tierra ha llegado ya hasta el punto de que una violación del derecho cometido en un sitio repercute en todos los demás. 1795, y ya la comunidad en la cabeza de Kant es estrecha, la comunidad mundial, la comunidad internacional. Agrega, de aquí se infiere que la idea de un derecho de ciudadanía mundial no es más que una fantasía jurídica. Perdón, no es una fantasía jurídica, sino un complemento necesario del código no escrito del derecho público y de gentes, que de ese modo se eleva a categoría de derecho público de la humanidad, la convencionalidad, y favorece la paz perpetua, siendo la condición necesaria para que pueda abrigarse la esperanza de una continua aproximación al Estado pacífico, respetando los derechos humanos, brindando las garantías, estableciendo los controles necesarios para que los seres humanos podamos disfrutar de nuestros derechos subjetivos. Se garantiza la paz. Esa es un poco la idea que funda, en la cual nos fundamos para establecer el concepto de convencionalidad como el complemento sustancial, fundamental del control de convencionalidad, profesor Eduardo. Bien, ahí ha disparado, ha efectuado los primeros disparadores el profesor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, así que ahora vamos a darle también la oportunidad de expresar sus opiniones a Andrés Briceño Chávez. Adelante, Andrés. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos, un gusto saludar también a la Asociación de Magistrados de la República Argentina, de la provincia de la República Argentina, y a todos ustedes un agradecimiento. Vamos a tomar el hilo que da el profesor Jaime Orlando, que en su libro El concepto de convencionalidad lo dice claramente a partir de la paz perpetua. Atrás de la paz perpetua, normalmente ustedes tienen que examinar a Hugo Grocio y a Francisco de Vitoria. ¿Por qué? Y ahí me puede contradecir el profesor Jaime Orlando. Porque evidentemente el nacimiento de eso que era el derecho internacional, creo que ha sido comprendido indebidamente con posterioridad. Nadie riñe con la soberanía cuando son los derechos humanos, o nada riñe con la soberanía cuando son los derechos humanos, cuando son los mínimos de respeto a las personas, a los individuos, a los colectivos, los que depositan las garantías de la democracia, las garantías de la paz, las garantías de la seguridad de las personas, de los individuos, la seguridad jurídica en estricto sentido. Vivimos un momento muy crítico, porque estamos en un momento en el que lo que más perdemos, profesor Eduardo, y usted lo sabe, es la deslegitimación del contexto de los derechos humanos en el mundo. Nadie quiere obedecer a las reglas básicas. Vemos una decisión reciente de la Corte Internacional de Justicia sobre la situación que está ocurriendo en Israel y Palestina, como en otros escenarios, y la respuesta es bastante pesimista, porque al final esos mínimos sobre los que nos hemos asentado como comunidad humana son negados sistemáticamente. Y cuando uno va a la obra de Hugo Grocio, de Giulio Belli ad Pacis, uno puede encontrar que la raíz de la construcción de ese mismo libro, un siglo antes posiblemente a al mismo escrito de Kant, está orientado a entender no solamente una comunidad de estados, sino una comunidad de intereses y una comunidad de exigencias o mínimos de protección. Y lo que estamos viendo es la negación de los países a esos mínimos, la construcción de mínimos que son alternativos, que son propios a cada estado, la diferenciación equívoca frente a esos mínimos, el pensamiento de que la soberanía está por sobre cualquier otra decisión en el ámbito de las posibles afectaciones que se puedan dar. Gobiernos abiertamente, yo sé que el doctor Jaime Orlando es muy correcto, pero gobiernos de cierto cariz, de derecha o de izquierda, pero especialmente de derecha, en donde la negación se vuelve sistemática y hablemoslo claro,
se vuelve de negación sobre los principios básicos. Usted frente a la protesta, frente al ejercicio de la libertad de asociación, frente al ejercicio de la libertad de prensa, frente al ejercicio de la libertad de locomoción, entre otros. Y eso nos pone a pensar que ese mínimo, ese común denominador que había querido construir Grocio, que lo defendió Francisco de Vitoria, que lo ratifica en la paz perpetua Kant, que luego lo vamos consolidando a lo largo del tiempo, sobre todo en el siglo XVIII, siglo XIX, con diferentes matices, y que se condensa en el siglo XX como una idea que es necesaria para la garantía de la subsistencia de la humanidad, estamos perdiéndola en el siglo XXI. Ya estamos absolutamente superados. Los países niegan sistemáticamente. No hay que ver, no hay que ir más lejos a ver las realidades. Ver realidades de la negación de esas exigencias o mínimos en un Nicaragua, en un Venezuela, ¿no? En ciertos países, puede ser el mismo Colombia o en Argentina o en otros países en donde no tenemos en cuenta esos mínimos, ya no solamente por ustedes como autoridades judiciales o en su momento cuando lo fuimos, sino por la propia ciudadanía. Y el desvirtuar los contenidos mínimos lleva a pensar que o hacemos un mal ejercicio de trasladar el conocimiento hacia todas las capas de la sociedad, o somos incapaces de entender ese mínimo que nos dimos 500 o 600 años atrás. Con un añadido, que a partir de ese momento, más que la convencionalidad, lo que estamos buscando es el sentido común de la protección de los derechos humanos. Es decir, hay algo que usted y yo nos une, profesor Eduardo, que es Karl Popper, y la idea o el sentido común de las normas. Y el sentido común no implica incluso ni que usted invoque si es doctor, postdoctor, especialista, no. Es sencillamente entender de qué manera la convivencia y la coexistencia entre las personas puede estar. Yo soy padre de 4 niños y me pregunto todos los días de qué manera les puedo explicar cómo es posible que coexistamos en los próximos 10 años. ¿Cómo es posible que entendamos que hay unos mínimos comunes en la coexistencia básica, en el diario vivir, ¿no? Esto recuerdo las caminatas de la casa de Eduardo en Santiago del Estero, el caminar de su casa hasta el tribunal, que son quizás unos 500 metros, eso sí, pasando previamente por unas facturitas bien ricas, pero usted va caminando esos 500 metros y ¿cómo es posible que usted llegue a tener una situación que no le vaya a poner en riesgo, quizás no solamente por mi origen o por mi nacionalidad, sino por las circunstancias que se están viviendo de la intolerancia, así sea en lo más básico? Y una intolerancia que se ha gestado a partir de la resistencia a esos mínimos comunes. Si no logramos entenderlos internamente, ¿cómo hacerlos aprender desde el punto de vista de los influjos que desde el derecho internacional se puedan proyectar en ámbitos disciplinarios, en ámbitos laborales, en el ejercicio de la actividad económica, en la problemática de los conflictos internos, en diferentes escenarios? Pero hay un punto central a tener en cuenta: el rol o papel de los jueces. ¿Qué es lo que se espera de los jueces a la hora de la comprensión de algo que se llama la convencionalidad? Y creo que lo tocó muy precisamente el doctor Jaime Orlando. Nadie les pide a ustedes que nieguen su ordenamiento jurídico. Nadie les pide a ustedes que renuncien a su ordenamiento jurídico. Pero emulando, profesor Eduardo, recuerde, al caso Fontevecchia Amico, la idea de que usted sea el último reducto de interpretación y comprensión de sus normas no elimina la necesidad de que usted le dé un verdadero sentido a esos mínimos identificadores de la humanidad. Y esos mínimos identificadores de la humanidad no puede usted alterarlos en el contenido, en la forma y en el alcance. Y cuando lo hace, el mensaje a la sociedad es que si aquel que se invoca como la autoridad no reconoce y lo hace, se aparta de él, la sociedad en sí misma también podría hacerlo. Y no solamente pasó en Fontevecchia Amico. Resistencias como los casos de las personas haitianas y dominicanas, las niñas Ginny y Bósico, las sentencias lamentables, léanselas por favor ustedes como jueces, las sentencias lamentables de la Corte o el Tribunal Constitucional. Ya sé que con esto, doctor Gemelando, no nos van a invitar, por lo menos a mí, nuevamente a República Dominicana, pero las sentencias lamentables del Tribunal Constitucional Dominicano, apartándose de manera abierta de la convencionalidad. Y fíjense la realidad que está viviendo ahora Haití y República Dominicana.
y cómo en República Dominicana ya no están admitiendo, ante el problema grave de ser un Estado fallido Haití, no están admitiendo ciudadanos y están sacando una legislación en donde incluso están restringiendo aún más los derechos del jus sanguinis que se discutían a partir de esas sentencias. Pero no solamente ocurre allí, ha ocurrido en otros países. Hellman en su momento en Uruguay llevó una resistencia por la Corte Suprema de allí. Lo mismo ocurrió, y eso está documentado en el libro del concepto de convencionalidad, que les invito a que lo consulten, lo pueden ver en publicaciones de la librería de nuestra Universidad Externado de Colombia, en casos también de Venezuela, lamentablemente, porque también ha habido una resistencia. Y esa le ha llevado a discrepar, diríamos no tanto a discrepar, a apartarse abiertamente de los estándares o de los mínimos comunes que nos hemos dado. Siempre cuando estamos en este conversatorio, doctor Jaime Orlando, recuerdo, creo que ya van a cumplirse 10 años, de aquel momento en un hotel en San José de Costa Rica y una juez de familia, usted Sí. estaba impartiendo la clase, me encomendó por la tarde a hacer un taller, pero esa juez se levanta, una juez de familia, como cualquiera de ustedes que puede ser, si eran magistrados o jueces, y levanta la mano y le dice: profesor, muy bien todo lo que usted dice, ha explicado brillantemente, pero le quiero decir una cosa. Yo todos los días aplico la Hago eso. convencionalidad. Sí. Aplico la convencionalidad. Y es algo que es simple, o sea, es el sentido común que le digo. O sea, la señora no entiende que renuncie a su ordenamiento jurídico. Nadie le está pidiendo eso. Pero lo aplicaba de manera muy natural, ¿no? Dijo, yo naturalmente, yo Andrés, aplico eso, ¿no? Andrés, te recuerdo lo siguiente, que la señora dijo eso en un escenario muy particular, Sí, porque estábamos discutiendo la posición de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, de su sala constitucional, donde decía que el único que podía hacer control de convencionalidad en Costa Rica eran ellos, o sea, la sala constitucional. Y la señora dice, mire, pues la Corte podrá decir, pero es que mi dinámica de mi despacho hace que yo tenga que aplicar todos los días la convención. ¿Cómo hago? ¿Paro el expediente y lo mando a la Corte? Si la gente está necesitando su fallo. Entonces, eso era un poco el contexto de dónde ella, por qué nos decía eso una juez de familia ya de y le sumo San ahí, José. recuerde usted que esa posición, que es de un amigo suyo y derivado mío, Ajá, era por Artavia Murillo, fecundación in vitro, y la claro. forma en que la concibieron en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica. Porque fíjense ustedes, las posiciones ideológicas para el juez tampoco se pide un desapego de manera abierta. Creo que usted empezó, profesor Eduardo, señalando esa doctrina del juez Jackson, y hacia atrás nadie le va a pedir a Holmes y ni a la sentencia Marbury versus Madison que tenga un desapego a cierta construcción ideológica, pero no la imprima como una negación a los mínimos. O sea, no se convierta en una negación a los mínimos por su propia ideología. Es que usted es una persona, respeto a todos aquí, doctor Esmeralda, muy conservador, y entonces usted entiende que eso de la fecundación no debe ir. Bueno, esa es su lectura, esa es su particular lectura, y eso es su forma de concebir. Nosotros tenemos aquí un debate, usted lo sabe, con el tema de los electos popularmente, y la misma sentencia que tiene en el gobierno el presidente de la República. Pero cada uno tiene su lectura. Lo único es que el reducto, por ejemplo, de los derechos políticos están fijados en el 23 de la Convención. Y ese 23 tiene un alcance que debe irradiarse sin negar los ordenamientos jurídicos internos. Por eso, cuando usted hace el contexto, a mí me gustó mucho esa juez, porque fue algo simple, algo auténtico, algo libre de decir, mire, a mí la Corte Constitucional o la Sala Constitucional puede decir esto, pero yo me gobierno bajo una idea de que esa convencionalidad irradia mis fallos porque yo no niego mi ordenamiento jurídico interno, no lo niego. Es que, Andrés, ahí viene el tema que planteaba Eduardo al inicio de la charla. Y es si es lo mismo control de constitucionalidad y control de convencionalidad, que también yo admiro profundamente al juez García Ramírez, recientemente fallecido, pero creo que fue en el caso Tivis, sí, contra Tibi, Ecuador, Tibi Tivi. contra Ecuador. Ahí leer el voto aclaratorio del profesor es magnífico, porque él dice, mire, es que se parecen, ¿no? Porque mi referente y la subsunción tengo que hacerla en el control de constitucionalidad frente a la Constitución, pero cuando estoy haciendo el control de convencionalidad, mi referente es el ordenamiento jurídico internacional de los derechos humanos.
Y ahí está ese derecho, que no es que sea contrario, es absolutamente complementario, porque complementa algo que a veces se sale del control de convencionalidad y es los derechos humanos, ¿no? Porque en el control de convencionalidad confronto las normas, en el control de convencionalidad confronto la situación de un ser humano frente a los derechos positivos o no positivos, los establecidos en los convenios y tratados internacionales, pero también los derivados del derecho internacional consuetudinario. Es una extraña combinación ahí entre derecho positivo y derecho natural. Al fin y al cabo, nuestros derechos humanos son derechos naturales del hombre, ¿no? Ese es el tema. Entonces, esa es la razón de ser y no terminar exclusivamente en unas competencias propias de una simple subsunción, sino de un reconocimiento de derechos. Ese es el punto de Y entrada. le voy a agregar un punto ahí a eso que usted plantea, que es muy bonito. Fíjese que, y hablemoslo claro, las últimas sentencias, digamos hasta el 27 de noviembre del 2023 de la Corte, usted y yo lo hemos hablado, lamentablemente ha habido una transformación en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Desecharon la convencionalidad, ya no hay una tendencia tan marcada, y el mismo Ferrer MacGregor, que usted ha coincidido más con él, lo hemos visto que en sus votos es el único que mantiene un hilo, un pequeño hilo de la convencionalidad, como si la negación a partir de la convencionalidad para un órgano que es el de cierre de los derechos humanos fuera el Sí, camino. claro, es que eso tiene un componente político que hay que reconocerlo, hay que hablarlo, hay que colocarlo sobre la mesa. Recuerden ustedes hace unos 5 o 6 años, cuando 5 presidentes de América Latina firmaron una carta solicitando la reforma del sistema interamericano. Y principalmente eran en torno a los poderes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde pedían que se revisara esa figura. Entre esos creo que era Colombia, Chile, Paraguay, no sé si Argentina, creo que Argentina, bueno, no me acuerdo, que eran 5 países. Y uno de los puntos Sí, clave, sí, Argentina también. ¿cuál? Chile, ¿no? Argentina Argentina también también. era uno de los peticionarios. Verifiquen lo siguiente en ese escrito que está en la red. Uno de los puntos claves era que había que moldear los fallos de la Corte a la realidad de cada país. O sea, que el fallo de la Corte no se cumpla como la Corte Interamericana lo ha proferido, sino que toca diluirlo, ¿no? Y ponerlo en consonancia con el derecho nacional. Recientemente, el profesor, juez de la Corte, doctor Humberto Sierra, fue admitido en la Academia de Jurisprudencia Colombiana y precisamente su tesis en la academia gira en torno a esa situación que le está quitando la intensidad con que trabajamos hace unos años y con la que nació el tema del control de convencionalidad. Y la Corte colombiana también lo ha asumido. La Corte colombiana a partir del año 19 viene interpretando y en un fallo que lo hemos criticado permanentemente, que es una sentencia del año pasado, antepasado, la C30 del año 2023 o 2023 creo. Ella dice que hay que adaptar la decisión de la Corte a la realidad nacional y eso lo hacemos acá en Colombia o lo hace la Corte a través del llamado bloque de constitucionalidad. Entonces, eso evidentemente, todo este planteamiento teórico con que nosotros crecimos, pues ahora está dando la vuelta y se está moldeando en otra dirección. Y evidentemente los fallos de la Corte han venido aminorando su intensidad y ahora los debates, grandes debates a nivel internacional es cómo se deben cumplir los fallos de la Corte. Pues yo en eso, en mi vocación de juez, pues no tengo la menor duda de que un fallo de un tribunal se cumple como el tribunal lo diseñó y lo moldeó y lo profirió, eso no tiene dudas. Pero el elemento político ha venido influyendo para que exista en este momento sobre el tapete, sobre la mesa, esta idea de diluir el alcance tradicional del control de convencionalidad, así como lo ha planteado Andrés Briceño hace unos momentos. No sé, Andrés, No, que pero imagínese una cosa, que con ese contexto vamos a dar 2 puntos. Uno, recuerde que entre nosotros ya ocurrió con la sentencia de la misma Corte Internacional de Justicia, no en un contexto propiamente de derechos humanos de Nicaragua,
y usted y yo hicimos un trabajo sobre eso, y cómo en esa misma sentencia la Corte Constitucional colombiana, interpretando una norma nuestra, se aparta en esa lectura que debería ser de una integración de esa teoría monista que usted y yo compartimos, que está en el libro de Kelsen de los años 50, y por más del que no le guste Kelsen, perfecto, pero que está en esa tesis que se planteó. Pues fíjese que allí, pues evidentemente el gran reto para los jueces no es tanto que usted acoja o no la convencionalidad como una tesis del libro suyo, no, sino que usted comprenda a partir del sentido común qué es lo que verdaderamente requieren nuestras sociedades para que sean aún más garantistas y para que los derechos de todos puedan estar en una sintonía de mayor protección y no de degradación. Primer punto ahí. Y segundo, que usted está en el libro, fíjese que la convencionalidad, todos piensan que es solamente el discurso que trajo en su momento García Ramírez en Mirna Mac, y que nosotros lo encontramos con antelación y que luego llegó al Monacid. La convencionalidad es más, es un elemento más de mayor tradición, digamos, en una jurisprudencia como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Usted acordará, entonces consta en él esos fallos porque se pensaba en la integración normativa, no en la degradación del sistema jurídico interno por la imposición de reglas internacionales, sino en la verdadera conjunción entre dos sistemas normativos que permitían en esa interacción, en ese diálogo, compartir experiencias, pero además sumarse a que esa forma de concebir sea más abierto. Pensemos en derechos de comunidades que son sistemáticamente, y fíjese usted, casos, Flor Freire, el caso de las niñas Atala Rifo, Duque, caso el caso Duque, Duque. Sí, Duque, que es para nosotros duro porque es una corte interamericana diciéndonos qué pena con ustedes, pero su código del siglo XIX es un poquito retrógrado, que es la verdad. claro. Actualícese al mundo moderno y garantice los derechos. Pero si usted no comprende ese diálogo, que es el que propone la idea de la convencionalidad, pues realmente lo que hace es mantener en un escenario anquilosado a su sistema jurídico. Y Claro. ese escenario anquilosado incluso lleva a romper con las convicciones originarias. Yo creo que en otro trabajo, creo, doctor Santofimi, creo que en el concepto, recuerda el tema que trabajamos con la sentencia americana, o el Gerfer-Hodge, el matrimonio del mismo sexo, Ah, y cómo sí. los mismos americanos que son más resistentes en Sí, claro. Oberger-Hodge llegan a comprender que incluso aunque sus enmiendas no son tan precisas y tan amplias para una concepción de esa naturaleza, la integran. La Claro, pero integran. fíjense, a propósito de eso, Andrés, la opinión consultiva sobre matrimonios de parejas del mismo sexo, Así no me es. acuerdo el número en este momento, pero la dificultad que ha tenido para recepcionarla en muchos tribunales. En Panamá tuvieron hace unos años esa discusión, creo que a nivel de Corte Suprema de Justicia. Entonces, para no desmeritar, para no aplicar los postulados y los estándares fijados en esa opinión consultiva, terminaron diciendo que era que la opinión consultiva no tenía fuerza, que eso es simplemente indicativo, una opinión consultiva, es decir, hay una interpretación. 1224 del 2017, la 1224. Exactamente. Y llévela a otros escenarios de otros países y entonces le sacan el cuerpo esa opinión consultiva porque no quieren, pero fíjese que son prejuicios ideológicos, prejuicios religiosos, prejuicios políticos que hacen que no se cumpla con un estándar mínimo de derechos humanos, de condición humana, de dignidad de la persona. Terminan siendo diluidos por una serie de argumentaciones fantasiosas como estas, que pues pueden ser muy respetables, pero en últimas impactan directamente sobre las personas, sobre la Doctor, libertad que tienen de escoger su vida, las alternativas que le da su condición humana. Ese es el problema. Y hay otras, por ejemplo, todo el debate que se suscita sobre la opinión consultiva de derechos y medio ambiente. En otro nivel, ahí es en el nivel de la inversión, ¿no? Entonces son los grandes inversionistas, los grandes capitales que ven en esa opinión consultiva un elemento peligrosísimo porque los obliga a respetar el medio ambiente y a convivir con el medio ambiente, ¿sí? Entonces tendríamos también que derogar al Papa Francisco con su famosa encíclica, ¿no? Sí, porque pues, entonces está diciendo que hay que proteger el medio ambiente. Y otro elemento también en esa misma dirección. Miren ustedes esas discusiones que tenemos en América Latina y las dificultades que ha habido. Yo no sé si en Argentina qué habrá pasado,
para adoptar como derecho interno el Tratado de Escazú, también lleno de prejuicios de carácter económico. Ahí viene el problema. ¿Sí? Ahora, yo le hago una pregunta al auditorio y a Andrés. Fíjese que todas estas dificultades las estamos viviendo en el ámbito de la convencionalidad y del control de convencionalidad sobre derechos humanos. Pero yo me pregunto si un fallo de un tribunal de arbitramiento internacional, fundado en derecho internacional, aceptado por un país, se atreven también a interpretarlo para aplicarlo o cumplirlo. Una condena económica. Ahí el discurso es otro, ¿no? A ese sí no Bueno, lo vamos a tocar. Si no, ahí pero está los el derechos antecedente. humanos sí manipulémoslos y manoseémoslos. Ese sí podemos, ese ofende políticamente al país y a la soberanía. ¿No? No sé si Ahí estamos está el exagerados. antecedente, ahí está el antecedente. Tiene un extremo en derechos humanos que es Quisua de Sarayaku, pero es el tema que está presente en el arbitramiento que le tumba los 9.000 millones a Texón, a Chevron Texaco. Entonces, ahí la normativa convencional en materia ambiental, ahí sí no se arriesgan. Y yo comparto con usted, ahí sí no. Pero cuando tiene contenido económico, no, espere un momento, hay una flexibilización de la convencionalidad. Y usted sabe, aquí los señores de los arbitramientos, no, no, hay que pensar que el interés económico y la preservación de las Claro. relaciones económicas entre los países no puede degradarse por tesis tan extremas. No, no, pero es que no queda excluido ninguno de los ámbitos de las decisiones, ni de árbitro ni de jueces. Pero yo quisiera ponerle un punto más ahí a lo que usted dice, doctor Jaime Orlando, pensemos que ese es el lado positivo de la convencionalidad, pero usted y yo lo conocemos también el lado negativo. Entonces, usted y yo estábamos, creo que por esa época, Tribunal Constitucional de Bolivia, y amparando a partir de tesis de convencionalidad una reelección, que luego salió la opinión consultiva en la reelección. Entonces, claro, no podemos ser hipócritas de decir, ah, no, con la convencionalidad usted defiende todo. No, también Sí. puede ser utilizada en otro extremo. Y los del Tribunal Constitucional, acuérdense de nuestro amigo Boris, que ahora está nuevamente candidatizado al Tribunal Constitucional y ojalá llegue, Boris Arias. Ah. La idea misma de que allá ellos estaban defendiendo la reelección, dándole su particular lectura a los derechos políticos de la Convención. Como un derecho Y su humano. forma de ver. Y como un Claro, pero derecho ahí humano. viene también la opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre la reelección, que dice que eso no es ningún derecho humano. Está en el ámbito de la configuración política, pero además podría atentar contra los derechos políticos, porque sería consolidar la hegemonía. Y recientemente, el año pasado, a finales del año pasado, recuerden que la Corte Plurinacional de Bolivia, Corte Constitucional, echó para atrás, dio reverso y dejó sin efectos los fallos sobre reelección, argumentando precisamente que eso no es un derecho humano, es una condición política y que tiene que ser mirado a la luz del sistema democrático. ¿Cómo puede ser un derecho humano aquel que pretende perpetuar en el ejercicio del poder a una persona, a un grupo determinado? Precisamente lo que hace que fluyan los derechos humanos es un verdadero sistema democrático, la institucionalidad. Ahí es donde se consolidan los derechos humanos y yo creo que eso lo tenemos absolutamente claro. Mientras la otra idea, bajo un pretexto falso de derechos humanos, terminan perpetuando el poder. Fíjese, ¿en qué países se ha dado ese fenómeno? Bolivia, ¿no? Que tuvo en su momento por una razón política. Nicaragua, que también lo postuló. El caso creo que de Honduras, sí, Honduras también. Bueno, Venezuela no hablemos. Y aquí hacia el año 2005, 2006, está la famosa sentencia con ponencia precisamente de Humberto Perfecto. Sierra, donde le cerró las puertas a la reelección del presidente Uribe, que quería un tercer periodo, nada menos y nada más. El hombre dijo, no, pues es que yo soy el único en este país con vocación presidencial. Entonces tenemos esa serie de personajes que terminan siendo dueños del poder, argumentando falsamente ser titulares de unos derechos humanos innominados, pero que afectan absolutamente todo el sistema democrático. ¿Sí? Y sin duda alguna, por eso yo lo pongo al otro extremo, porque el auditorio debe saber,
No estamos defendiendo de manera irreflexiva la convencionalidad. También puede ser empleada de manera que sea, no diría contraria, sino de un contenido que usted quiere apropiarse para decir que a partir de la convencionalidad usted tiene la forma de defender unos derechos o libertades bajo su propia concepción. Entonces, pensemos que en el futuro la definición misma de la libertad de expresión o de la libertad de prensa pueda modificarse. Está hoy viendo algunas cuestiones que está ocurriendo en Argentina, pero es como desconocer la opinión consultiva 5 del 85 sobre la colegiatura de periodistas y la forma de entender cuál era el alcance de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. Pero metamos otro matiz, doctor Jaime Orlando. El gran problema que tenemos hoy en día es la ampliación de los derechos la ampliación de los contenidos de los derechos a partir de la convencionalidad, que es un reto muy grande porque los jueces, ustedes, jueces y juezas, pues tienen la idea de que ese contenido tiene que estar en función de las características y condiciones de cada estado, de cada región, de cada provincia, pero que ese núcleo tiene un elemento inamovible. Realmente la convencionalidad no le genera una inamovilidad, lo que le genera es una garantía de ampliación. Y ahí es donde viene un atractivo para la convencionalidad que yo creo que se ha perdido, que es del artículo 26 de la Convención, la progresividad. Entonces, pensar en que usted va a discutir más problemáticas de derechos laborales, prestacionales, medio ambiente, salud, trabajo, ¿no? Otros ámbitos, igualdad real, racial, otros ámbitos que se han crecido, que han podido crecer. Pero creo que el punto de toque para ver una ampliación ahí es en el mismo derecho de propiedad. Y yo creo que usted hizo un trabajito la vez pasada sobre Salvador Chiriboga. Entonces, pensar ese derecho de propiedad y la ampliación en los contenidos también sería importante para la convencionalidad. Ustedes como jueces no están sometidos, atados, limitados a que esa concepción solamente bajo la estructura de la constitución de cada país sea el único referente y no desnaturaliza, ni para la sociedad en donde usted vive, las condiciones mismas. Yo creo que un caso que lo deben conocer ustedes, desde ese punto de vista de la propiedad, es ese caso en nuestra tierra. Esa comunidad de Salta, en donde tienen una pugna entre campesinos y comunidades indígenas, y cómo lo resuelve al interpretar el contenido y alcance de ese derecho de propiedad para la Constitución argentina, para la Constitución de la provincia de Salta y para la forma de conseguir. Ese es otro reto importante en el contenido de los derechos. Claro, pero mira, Andrés, lo siguiente. Eso que tú planteas tiene toda la razón. Es la pugna entre una idea cerrada de convencionalidad y control de convencionalidad circunscrito única y exclusivamente a la convención y la idea amplia, inclusive que admite la posibilidad de la existencia de derechos no tipificados en la convención, que son los derechos innominados, sobre los cuales la Corte ha avanzado significativamente, ha venido enumerándolos, que en últimas no es que no estén tipificados, hacen parte del contexto del derecho internacional consuetudinario, ahí los identificamos y podemos decir que son inherentes al ser humano. Pero eso tiene un instrumento, se les olvida a quienes hacen la crítica que tienen un importante instrumento dentro de la misma convención para que eso suceda, que sería el artículo 29 de la convención en concordancia con el 30 o 31 de la misma convención, que permite precisamente, si ustedes leen el 19, les permite ampliar porque no se circunscribe única y exclusivamente a un contexto positivo, sino a todos aquellos otros derechos que deban garantizarse a la persona. Entonces sería absurdo pensar que los derechos humanos quedaron bajo una camisa de fuerza reducidos. Eso sería ver a la humanidad y su dignidad contra la pared, y esa no es la idea de la Convención Americana. Y no es la idea tampoco de la Corte Interamericana cuando habla del gran código de los derechos humanos y permea la Convención a partir de una serie de elementos que tienen un vínculo irremediable con la misma. Entonces, ese trabajo tiene que hacerlo el juez. El artículo 29 de la Convención, recuerde usted que era un instrumento permanente de trabajo por parte de los jueces de la sección tercera y de todos los jueces del país, aplican el 29 cuando tienen necesidad de resolver. Es una puerta bien importante que creo que no está en otras convenciones, sino en la americana, por ese grado de confianza que se le da a las autoridades judiciales de cada país, a las autoridades de cada país para que sean las primeras en salir
a proteger los derechos humanos, a garantizar los derechos humanos. Ese artículo 29 cuadra perfectamente con ese hilo de pensamiento que tú estás exponiendo en este momento. Y pongámoslo con ejemplos, porque eso que usted dice ya ha habido en la praxis jurídica interamericana. Entonces, ustedes toman un caso, los invito a que lo lean, un caso como el IB contra Bolivia. Una mujer que tiene una situación de estado de parto, llega a La Paz y estando allí, el señor médico de manera irreflexiva y sin su consentimiento dice que ya la mujer no debe tener más hijos porque le pregunta al esposo que cuántos tiene 5, como si fuera mi señora, que tenemos 4, y que ya no más, no pueble más usted este planeta. Consentimiento informado no está como derecho, como contenido como derecho específicamente, como contenido en derecho, pero fíjese cómo le lleva a la misma Corte Interamericana a tratar de orientar a los sistemas jurídicos por virtud de esa integración de cómo podemos llegar a consolidar esos contenidos en el derecho a la salud, en el derecho a la integridad, en el derecho a la identidad de género, que es tan importante y tan relevante, porque no es simplemente negar la condición de la mujer, sino la necesidad de la existencia misma de ella. Y yo creo que eso que usted dice es muy, muy bonito. Lo que pasa es que, vamos a hablarlo claro, se ha perdido un poco esa perspectiva. Digamos que la sentencia, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y con esto uno no está en contra de ellos, pero desde el año 2020 hasta la fecha, ha perdido ese hilo, ¿no? Ha perdido ese hilo de llegar a ser más, a generar una ampliación, una configuración, un garantismo que sea mayor. ¿Y a qué se debe eso? Voy a plantear una cuarta cosa, doctor Jaime Orlando, es, fíjese en la idea misma de la concepción entre la constitucionalidad mejor y la convencionalidad. Este conversatorio le pusieron más allá de la constitucionalidad. La primera hora de la idea del control de constitucionalidad siempre uno lo ubica en Marbury versus Madison, 1803, pero posiblemente antes ya había algunos escenarios previos a Marbury. Pero esto se llevó en el siglo XX a una serie de etapas en donde esa primera hora tuvo que enfrentar los momentos más críticos de la humanidad, 2 guerras mundiales, guerras que se daban interétnicas en África, guerras que se daban de manera más regionalizada, problemas de inestabilidad en las democracias de los países, ¿no? Es decir, había toda una narrativa en donde se había debilitado la misma idea de la existencia humana que ni siquiera se había logrado consolidar a partir de lo que eran unas reglas básicas que usted las conoce, que fueron las cláusulas Martens a comienzos del siglo XX, y ni siquiera a partir de la Declaración de los Derechos Humanos del 48. Y en la segunda ola se supone que, y usted lo expuso muy bien, empieza a haber la comprensión de la necesidad de por qué debo integrar a mis sistemas normativos internos las exigencias del mínimo común, que es la Convención sobre los Tratados del 69. Entonces usted coge del 26 al 31 y dice, ¿cuál fue la razón de haber creado esas normas? Cuando usted, si es alguien más joven, léase, nosotros a nuestros alumnos le decimos, oiga, léase del 26 al 31 de la Convención de los Derechos, la Convención de Viena, el derecho de los tratados. Y comprende usted qué es eso del pacta sunt servanda, qué es eso de la buena fe, qué es eso de la correspondencia de las reglas mínimas, que es lo que usted leyó de Kant. O sea, nos dimos cuenta un poco tarde, como 400 años tarde, de que había unas reglas mínimas que no niegan los sistemas. Y piense el mandato claro e inobjetable del artículo 2 de la Convención, ¿no? El deber de adecuar el ordenamiento jurídico. ¿A qué se adecúa? A la Convención, al tratado, a las obligaciones internacionales. Igualmente, si es de derechos humanos, se adecúa para darle cumplimiento a los estándares mínimos fijados por la Corte Interamericana, si le hacemos un análisis temático de la Convención, pero claro, ahora entonces se asustan cuando les dicen que para garantizar los derechos humanos, como en el caso colombiano, que dicen, no, es que modifiquen su sistema de control disciplinario en relación con los electos popularmente, porque usted no puede colocar a una autoridad no electa popularmente a deslegitimar, ¿sí?, a un electo popularmente, o al depositario de la voluntad general, principio elemental de la Revolución Francesa, y acá decimos no. Tenemos autoridades administrativas muy poderosas, muy inteligentes, que pueden ir contra el sistema democrático.
Entonces, ese es el alcance del 2 y eso puede suceder en todos los países. Lean el artículo 2 y entiendan a qué se comprometieron los países. A adaptar el ordenamiento jurídico, a hacerlo viable. Y no por molestar a los políticos, es para garantizar los derechos humanos. Para eso se adapta el ordenamiento jurídico. ¿Ya? Entonces, cada fallo de por sí está enviando un mensaje de que hay una situación anormal, sobre todo cuando son fallos condenatorios. Hay que verificar, tenemos que mirar proactivamente qué tenemos que hacer para que no vuelva a suceder eso. Principio también elemental del cumplimiento de los fallos, la no repetición. Y eso tiene vinculación directa con adaptar el ordenamiento jurídico interno. Tiene usted toda la razón, profesor, yo nunca le he llevado la contraria. Y yo le voy a decir una cosa, para cerrar, ese es el punto clave para ustedes, juezas y jueces. ¿Son capaces ustedes de adaptar el sistema jurídico? Claro, ustedes no están revestidos como legisladores, ni nadie les está pidiendo que sean legisladores, ¿no, doctor Jaime Orlando? Hay No, zonas no. grises del sistema jurídico. Y en las zonas grises uno no pide que se rompa la división de poderes, porque de eso están muchos antojados hoy en día en Latinoamérica, ¿no? Algunos más al sur y otros más al norte, que están antojados de romper la división de poderes. No, no estamos invitando a la ruptura de la división de poderes, pero sí es su reto de lograr adaptar dentro del mismo contexto del ordenamiento jurídico las exigencias que vienen de esos contenidos mínimos a nuestro sistema interno. Ese es el gran reto de los jueces. Dentro del Se ámbito les de puede cada renunciar a competencia, su ¿no? función, Dentro del ámbito de cada competencia. por El supuesto, legislador que a lo hace parte suyo. de la separación de poderes. Es que es el Claro. principio básico democrático para consolidarlo. Si usted lee la Carta Democrática de los Estados Americanos, la idea del fortalecimiento de la democracia no es de legitimarla ante la no respuesta o ante la negación de la necesidad de adecuar. Yo creo que usted lo dijo, lo que más tememos hoy en día es un resquebrajamiento de la democracia ante la incapacidad de adecuarnos sistemas a esos mínimos comunes. ¿Por qué? Porque cuando usted está en una zona gris, si no se le ofrece el legislador, usted se invita a hacer un silencio que es preocupante desde la perspectiva del juez mismo. ¿Cómo debo yo lograr una estabilidad y cómo debo garantizar que mi sistema cumpla o responda a ese mínimo común? Porque nadie le está diciendo que niegue las situaciones específicas que han ocurrido. Dese cuenta usted el reto grande que tienen ciertos países a la hora del juzgamiento o no de sus presidentes, a la hora del juzgamiento o no de sus funcionarios, y usted lo decía, y cómo debe adaptarse. Pero fíjese que a veces hay momentos en los que ante la indefinición los jueces son incapaces de dar una respuesta de adaptación. Lo estamos viendo acá. Entonces, una sentencia de la Corte Constitucional que lo deja entre medias y un juez que está timorato, que no sabe para dónde coger, que no entiende que él tiene la posibilidad, sin asumir otras competencias, sin romper lo que es la división de poderes, él puede adaptarlo. Nadie le está negando esa posibilidad, ni él está sustituyendo ni al legislador ni al ejecutivo, Claro. pero se resiste ese reto, es volver a esa juez de familia y decir, muy bien, esa sala constitucional puede decir misa, pero yo creo que estoy cumpliendo con el ordenamiento jurídico porque estoy adaptándolo a las exigencias convencionales que son las del sentido común. Ese es el gran reto que tienen ustedes. Ustedes podrán leer todos los textos que ustedes quieran de convencionalidad. Pueden leer al profesor Jaime Orlando, a Sayagues Lazo, a Grossman, al que sea en Latinoamérica o en Europa, y la conclusión a la que se va a llegar es que nunca les va a invitar a hacer una renuncia de sus competencias o funciones ni a sustituir a otros poderes públicos. Pero ¿cómo hacer para balancear eso adecuadamente? Entonces uno diría que ese es el balance que originario, doctor Eduardo y profesor Jaime Orlando, lo decía Marbury versus Madison, porque era el balanceo que se debe hacer entre las exigencias de constitucionalidad, las exigencias de convencionalidad y el rol o papel que se juega a la sociedad. Al final, nosotros nos debemos a la sociedad. ¿Qué le vamos a ofrecer a la sociedad como solución? Porque fíjese que estamos en una encrucijada donde normalmente los grandes retos se responden de manera pasiva o negativa. Estamos viendo en las protestas sociales, ahora que han ocurrido tanto en Argentina. Hombre, los estándares dicen unas reglas básicas, cómo las podemos incorporar y adaptar, pero no que usted guarde silencio frente a ello porque sería tanto como no comprometerse a ese pacta sunt servanda que dice el mismo derecho de los tratados. Claro.
Sí, señor, en eso tiene toda la razón. Y es cultura, es parte de la cultura cívica. Control de convencionalidad no es un problema jurídico, no es un problema para grandes cerebros pensadores jurídicos. Es un sistema hecho para todos los ciudadanos, para los seres humanos. Y yo creo que ese ha sido el mensaje de la Corte Interamericana desde Almonacía Arellano. Que tengamos la cultura de respetar y garantizar que le corresponde a los poderes instituidos del Estado a la luz del artículo 2 y que nosotros las personas, habitantes del país, del territorio, tengamos también el conocimiento de qué es lo que podemos reclamar de las autoridades para que no se vulnere nuestra dignidad. La convencionalidad es un problema de dignidad humana. El control de convencionalidad es el mecanismo para garantizar la dignidad humana y no para perpetuar instituciones políticas. Creo Doctor que Orlando, en el cierre último, mire, para contarle a todos los colegas, el tema relacionado con la tragedia que vivimos nosotros acá, 50, 60 años de la violencia y el conflicto armado interno. Y la mal denominada, o los mal denominados falsos positivos. Ver cómo el poder del Estado, en lugar de garantizar la seguridad, los derechos humanos, prima facie, se convierte en un elemento que deslegitima su poder, pero a su vez niega los derechos de los individuos. Todo ese escenario es muy difícil de comprender porque realmente nosotros hemos tenido que hacer transformaciones internas muy profundas, no tanto para aceptar lo ocurrido, sino para garantizar la verdad y reparación adecuada. Y en muchas ocasiones no hemos llegado a comprender esa verdad y reparación. ¿Cuál es el sentido verdadero? ¿De qué manera podemos llegar a comprenderlo? Si al final usted tiene que dar una doctrina que sea del avasallamiento, o sea, lo digo por un país, solo lo digo por el caso, alguien va a atinar de dónde es, pero fíjese que quien esté gobernando ahorita tendría que leer la sentencia del Mozote, que tiene que ver con falsos positivos, y con ese poder opresor o de mayor fuerza del Estado. Si usted está convencido que esa es su solución, está bien, pero el desafuero y la delegitimación del poder público llevaría a que usted realmente nunca pudiera garantizar esos mínimos comunes. Y como usted lo decía, eso no invita a que usted tenga una mayor formación, es irrelevante. Aquí no se trata de que usted tenga 1, 2, 3 doctorados, es que la sociedad comprenda por qué es merecedora del respeto irrestricto de sus derechos ante un poder que no le da explicaciones y aún más cuando ocurren los eventos, ni siquiera le dice de qué manera ocurrieron o cómo se produjo. Recuerdo siempre la sentencia suya de aquella persona en situación de calle, hermano de una periodista, que lo recogen indebidamente y se lo llevan y aparece a los 2 días muerto en un presunto cruce de disparos entre fuerzas guerrilleras o como se quieran llamar, insurgentes y el ejército. Lo más irrelevante no es tanto de que le hayan dado una muerte violenta, es que explicarle a la familia, porque sigue siendo un ser humano. Da igual que esté en situación de calle, es un ser humano. Y qué explicarle y cómo decirle que en un país en donde se supone que en la Constitución del 91 integramos un catálogo de derechos humanos, fuimos incapaces de salvaguardar los derechos humanos de ese muchacho. Hablar del caso colombiano es hablar de un laboratorio donde se ha experimentado cuánta aberración se le ha ocurrido a los actores del conflicto en contra de la gente, en contra de las personas, en contra de los seres humanos. Muchos, miles, miles. Yo creo que uno de los países que más reclama precisamente un derecho convencional y hacerlo práctico y vivencial es Colombia. Aquí nos da vergüenza frente a la humanidad de todo lo que ha pasado en los últimos años en este país. ¿Sí? Las condenas gravísimas contra el país más condenado, y la última, la más violenta de las condenas que ha proferido la Corte Interamericana, que es en el caso del partido político de la UP, lograron determinar, no sé, 11.000, 12.000, y pueden pasar por ahí de gente masacrada en un conflicto interno por todos los actores políticos. ¿Sí?
Esto no tiene presentación. Aquí hablamos de manera muy bonita de la convencionalidad, pero nos vamos al mundo de la práctica, que era lo que nos tocaba vivir en la sección tercera del Consejo de Estado, que tenía la obligación y la responsabilidad de fallar los casos del conflicto interno. Es precisamente todo este escenario macabro de violaciones de derechos humanos. Desafortunadamente, ¿no?, nos toca reconocerlos. Y esto es un escenario muy bonito y oportuno para hacerlo. Y que no solamente era para los ciudadanos, doctor Jaime Orlando, para cerrar, sino también, recuerde usted, el caso de las delicias, el que le dimos una dignidad a los miembros de la fuerza pública. Aquel concepto, para que ustedes sepan que está en la jurisprudencia del doctor Jaime Orlando del ciudadano soldado, emulando a construcciones muy antiguas sobre que el que está en el ejercicio de la función pública no renuncia a sus derechos como ciudadano, ni se le impone la inmolación, ni que sea objeto de una degradación de sus derechos. Pensar de esa manera es simplemente entender que la sociedad no logra superar sus estándares mínimos. Es ver una sociedad como usted y yo la hemos visto, enferma, y que prácticamente repite de manera sistemática esas mismas historias que hemos visto 50 años. Recientemente terminamos, si tú lo sabes, un trabajo para la Defensoría del Pueblo de Colombia Así que es. se llama Responsabilidad del Estado por la inacción de las autoridades. Se la Y es recomendamos. todo un debate ideológico entre causalismo e imputación objetiva. Cómo el juez contencioso acude a teorías causalísticas cuando quiere generar impunidad en materia de derechos humanos, porque lo que ha estado de por medio no es la presencia del Estado, sino su inactividad y su omisión. Y Colombia está lleno de omisiones. Luego es difícil juzgar por causalismo, imputar por causalismo cuando ha habido ausencia de Estado, violación de deberes, posición de garante, incumplimiento de sus obligaciones como Estado, como país, como gobierno. Ese es un trabajo muy interesante que va a ser prontamente publicado. Y eso lo tenemos en la jurisprudencia. El debate nacional se refleja en el sentido de la imputación en los casos de responsabilidad del Estado. Es un trabajo, una cosa muy interesante. Bueno, pero no me quiero ir por ejemplo. Ahí lo vamos a dejar, doctor Eduardo. Ese trabajo, yo sé que, por ejemplo, personas que veo aquí desde hace mucho tiempo, a Héctor Salomón, que nos ha escuchado en muchos lugares, allá le vamos a hacer llegar un ejemplar como al profesor Eduardo. Les queda una pregunta que le hizo el doctor Jaime Orlando. Ustedes como jueces o jueces, ustedes como miembros de la sociedad, para ustedes, ¿qué es la convencionalidad? No requiere de un prerequisito. Aquí no se pide ni maestría, ni doctorado, ni postdoctorado, ni nada más. Se requiere algo básico que los seres humanos hemos perdido: sentido común. ¿Qué es la convencionalidad a partir del sentido común de cada uno de nosotros como individuo? ¿Y cómo usted aporta desde su sentido común a la aplicación de un estándar convencional? Puede ser en el ejercicio más básico de entrar a un supermercado, de entrar a un centro médico o incluso de conversar con una persona a la que usted le debe dar una atención en un servicio público. Ahí eso es, doctor Eduardo, creo que hicimos nuestra tarea. Buenas ideas. Ha sido, son una línea básica de ideas para que ustedes... Bueno, la verdad que ha sido excelente el ejercicio dialéctico que han hecho los dos y sabía, conociéndolos bien, que iba a ser así. Han tocado temas muy profundos y bueno, está dentro de todo un elemento que es el fin en sí mismo, ¿no? Que lo han mencionado, la dignidad humana. Todo lo demás es instrumental, esa dignidad humana. Por eso ese esfuerzo que debemos hacer, sobre todo lo que tenemos que administrar y juzgar dentro de un ámbito jurisdiccional cuando se tratan de derechos fundamentales y derechos humanos. Así que yo voy a pasarle la palabra a Alejandra para que levante preguntas, intercambios de opiniones con el auditorio, porque esto es lo que se trata también este conversatorio. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una excelente exposición, un excelente diálogo. Creo que hemos cumplido ampliamente con el objetivo de ese diálogo reflexivo al que invitamos a los expositores a cada uno de los módulos. Se encuentra abierta en el chat, no hay preguntas, pero se encuentra abierto el micrófono por si alguno de ustedes quisiera
hacer una pregunta o compartir alguna opinión respecto de los temas trabajados. También hay pedidos que nos han hecho llegar acerca de esta compilación interesante de fallos que seguramente en otra oportunidad los profesores nos pueden acercar sobre los temas tratados y podríamos hacer llegar con la devolución de los certificados a los interesados. Ahí Héctor Salomón levanta la mano. Hola, Sí, pueden participar, sí. sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, siempre es extraordinario escucharlo, Andrés Briceño, profesor Santofimio Gamboa. Nunca dejan de llenar y aportarnos cosas nuevas, aunque parezca que ya los hemos escuchado muchas veces y que nos han dicho todos. Nunca terminan. Son inagotables, lo cual les agradecemos en nombre de todos los presentes porque nos dejan muchas reflexiones eh, y, y cuestiones en las que incluso estamos escribiendo y lo aportado y dicho va a servir un montón. Un par de cositas, me parece genial el planteo del doctor Santofimio Gamboa de que cuando tratamos cuestiones de derechos humanos ponemos todos los peros, los distintos países, especialmente nosotros desde Fontevecchia para acá, y bueno, en otros países latinoamericanos también, donde empezamos con esta cuestioncita de intentar copiar al sistema europeo que tiene otra realidad, porque tienen dos tribunales y dos cuestiones muy diferentes, internacionales hablando, como el margen de apreciación y tratar de adecuar lo que resuelvan a nuestra propia legislación o nuestra propia armonía interna y no como dice genialmente, dijeron ustedes en la conferencia, que con el artículo 2 se podía solucionar todo y que hay que adaptar, los países tienen que adaptar por haber firmado la Convención de Viena sobre los tratados y puntualmente a donde nos remitieron 27 al 31, que claramente nos dicen que nosotros tenemos que adaptar nuestra legislación y que no la podemos invocar para no cumplir o no hacer algo que sea convenido. Hace poquito, acá en Santiago del Estero, hemos tenido la suerte de tener un gran maestro también del derecho internacional que nos ha visitado, el doctor Ricardo Alonso García, el especialista en otro ámbito del derecho internacional como es el comunitario, pero nos dejó claramente estipulado que Europa no se resiste a modificar constituciones o legislación cuando el Tribunal Internacional Comunitario se lo marca y le dicen que están incumpliendo la convención. Lo hacen sin reparos, sin invocar soberanía, esa falsa soberanía, para no cumplir o no permitir la armonización internacional de estos tribunales o el derecho. Y bueno, creo que nosotros tenemos que insistir con la necesidad de la convención, de lo convencional, del objetivo del control de convencionalidad para poder seguir defendiendo los derechos humanos. Y una pequeña cuestión, Andrés, yo soy oriundo de la provincia de Salta, a cual el fallo la Cajonac, le cae de lleno. En más, he tenido la oportunidad de ver cuando gente de la Comisión Interamericana hacía las visitas in situ en lo que era Santa Victoria donde es el planteo original de esta cuestión. Y como cuestión interesante, porque Andrés decía que tendría que modificar la legislación para poder cumplir la convención, el fallo de la convención de la Corte Interamericana, yo quiero contarte que aún antes de la sentencia de la Cajonac, en Salta ya se registran
propiedades comunitarias con anterioridad, o sea que no habría ningún problema en que se pueda registrar y dar cumplimiento con este fallo en ese aspecto. Y por otro lado, en la Constitución Nacional hay una apertura también con la modificación del 94 a la comunidad de los pueblos originarios y se reconoce este derecho como habitantes anteriores a la existencia misma de la nación. Y con la modificación del Código Civil y Comercial que se produce en el año 2005, también se deja abierto a que se pueda dar cumplimiento con esto, o sea que no habría ningún impedimento. Lo digo esto de la mejor manera para ver si aporto algo a la charla que había dado. Mil gracias. Me encanta, puedo estar 5 horas más charlando porque siempre nos sirve, creo que a todos. Muy amables. Muchas gracias, Héctor. Queremos informarle a nuestro auditorio que el día jueves 4 de abril vamos a continuar con el próximo módulo, justamente acabas de mencionar, nuestro profesor invitado va a ser el doctor Ricardo Alonso García y vamos a abordar justamente la temática de las relaciones entre el derecho comunitario y los derechos humanos. Así que les vamos a dejar en breve en el chat cuál es este próximo módulo para recordarles la fecha. Los invitamos a que también continúen acompañándonos. También les hemos dejado cuál es nuestra página web, donde pueden ver los videos de todas las actividades que se van realizando y van a recibir las correspondientes certificaciones aquellas personas que se han anotado en el registro de asistencia que también estuvo en el chat. A continuación, y para dar cierre a esta actividad, le voy a ceder la palabra nuevamente a la doctora Claudia Misahuac y nos despedimos hasta el próximo encuentro de Reflejar. Yo simplemente no quisiera demorarlo, sino la verdad que en mi caso particular es la primera vez que escucho a los profesores invitados de Colombia y realmente un gran gusto escucharnos y todos los interrogantes que aquí se han dejado planteados no se pueden, no se pueden desarrollar en el marco de 1 hora y media de encuentro ni de conversatorio, pero nos vamos a nuestros despachos, a nuestras casas, a nuestras oficinas, a aquellos que ejercen la magistratura, a aquellos que son funcionarios, a aquellos que son abogadas o abogados. Nos vamos con muchas inquietudes y reversionando todo aquello que tantas veces hemos leído, releído, estudiado, que pareciera que lo tenemos en alguna parte, pero bueno, y que ya estaría superado, pero las contingencias y los contextos sociales y políticos de nuestros países, en el caso de Latinoamérica, siempre nos están sorprendiendo. Así que siempre estamos volviendo. Este principio de progresividad del que recién hablamos y de no regresión, pero siempre estamos echando mano a aquellos más sólidos y antiguos precedentes de la Corte Interamericana que nos abrieron realmente la cabeza y que hoy se han citado acá una y otra vez. Así que gracias a los que nos acompañaron en esta tarde, gracias a los profesores invitados y nos vemos, como dijo nuestra secretaria académica, Alejandra Barrio Nuevo, nos vemos en el próximo módulo que también seguramente nos va a dejar a todos grandes enseñanzas. No me quiero ir sin saludar a quienes nos acompañan de la comisión directiva de Reflejar, al doctor Armando Andrueta, a nuestra vicepresidenta, la doctora Alicia Mercau, a quienes no saludé en el inicio, por eso quiero saludarlos antes de despedirnos. Y bueno, y a todos, chau y gracias. Bueno, antes de retirarse, yo quisiera hacerle un agradecimiento especial a Jaime Orlando y a Andrés, a quienes siempre he estado agradecido porque son excelentes anfitriones cuando me toca estar en Colombia y con quienes con el paso del tiempo he ido construyendo una amistad
he tenido la suerte de tenerlos varias veces aquí también en Santiago del Estero con sus ponencias y con sus teorías que siempre nos han enriquecido, y haber agradecido sabiendo que en un par de horas se está tomando un avión para ir al viejo continente también para concluir con otros compromisos académicos allí en Europa. Gracias y bueno, y gracias a todos los que nos acompañan en estas jornadas y quedamos para la próxima. Y quedamos en Gracias. contacto, Andrés y Jaime. La No, verdad, no. agradezco haber aceptado la invitación. Próxima nos Hasta vemos en pronto. Santiago. Próxima nos vemos en Santiago. Tenemos que volver a esas facturitas. Un abrazo. Facturitas. Hasta luego. Chao. Chao.